segunda de Pedro 3, los primeros 13 versículos, vamos a darle una lectura. Y ese es el mensaje de hoy. Yo quise titularle Conscientes del regreso de Jesús. Así que síganme con su vista. Dice así: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Oremos. Padre, esta mañana venimos a tu palabra para que renueves nuestro entendimiento, pero sobre todo para que cambies nuestra manera de vivir. Queremos estar conscientes de lo que va a suceder en el futuro y nunca perder de vista que tu palabra es fiel y todo lo que nos dice en ella va a suceder literalmente. Así que queremos que tu Espíritu Santo nos ayudes a responder en manera de obediencia a la exhortación que tienes hoy para nuestras vidas. Santifica a tu pueblo, Señor, y pedimos, Padre, que tus gracias se siga derramando, que tu Espíritu Santo cautive nuestros corazones, que haga que estemos concentrados, que haga que esa espada de 2 filos penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Queremos pedirle tu ayuda, Señor, porque te necesitamos y queremos más y más de Jesús. Así que oramos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordamos que la carta de Pedro es una carta que tiene que ver mucho con el problema de los falsos maestros que se meten en la iglesia y que es una realidad que pasa a través de los siglos. En el capítulo 2, el apóstol Pedro dio varias características de cómo los podemos identificar, de cómo se comportan, y todavía sigue diciendo algo acerca del perfil de ellos en este capítulo 3. Y yo quiero plantear 2 encabezados, hermanos, para que de alguna manera pues se nos pueda grabar un poquito mejor, ¿verdad?, de qué trató el sermón. Entonces, si usted puede recordar que solamente vimos 2 cosas. La primera es cómo es la vida sin esperar la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver el contraste de la segunda parte, viviendo esperando el regreso de Jesús. Yo creo, como podemos hacer una gran división acerca de toda la humanidad. Los que están conscientes de este evento viven de manera muy distinta a los que lo desconocen o incluso conociéndolo se pueden burlar. Entonces, la vida de las personas es completamente distinta, y Pedro nos muestra a la iglesia cómo seguir identificando a aquellos que no honran a Dios, que desvían la fe de los creyentes, y nos da otra característica más, que es una problemática que él aborda en esta carta. Son personas que no les interesa saber nada de la segunda venida. Sin embargo,
Al contrario, ellos hacen todo lo posible para desviar a más personas y no crean en eso. Su vida está marcada por un patrón que ya se viene describiendo desde el capítulo 2. Solamente quieren satisfacer a los deseos de la carne, pero en específico Pedro les dice, tengan mucho cuidado cuando alguien esté con esas enseñanzas de que no va a suceder la segunda venida de Jesús. Entonces, déjenme volver a leerles los primeros 2 versículos de esta carta y entender también un poco el corazón pastoral de Pedro. Es algo que, por gracia de Dios, si podemos detenernos algunos minutos y leerlo junto como iglesia, véanlo como, pues sí, una carta, un recadito de Dios que le trae a usted y le dice, lee esta promesa. Lee esta verdad porque necesito que te arraigues a este versículo y tu vida va a ser bien distinto. Entonces pongamos atención. Dice así, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Usted recuerda, hermanos, que el apóstol Pedro está preocupado, ¿verdad?, por los creyentes, y me gusta mucho que se dirige de esa manera, amados. Él los tiene en un lugar muy especial en su corazón y él ya les ha dicho, ¿verdad?, que va a hacer todo lo posible para que ellos sigan en la fe. Y lo hacemos, hermano, porque entendemos, o más bien nosotros tendemos como humanos a olvidar la importancia de vivir para glorificar a Dios. Cuando un creyente pierde de vista que Jesús va a venir por segunda vez y deja de voltear a la eternidad, nuestras vidas son distintas. No actuamos de la misma manera, no tomamos las mismas decisiones, no nos ponemos las mismas metas a mediano y largo plazo, o hasta nuestra agenda diaria cambia cuando perdemos de vista esa realidad. Y si usted regresa al capítulo 1, Pedro está diciendo que no se va a cansar, va a seguir insistiendo de recordar todo. Fíjese en el versículo 12, dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Y es una tarea que el apóstol Pedro quería dejarles bien en claro. Hay que repetir, hay que recalcar todo lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque en nuestra situación caída en cómo nos envuelve la vida, hermanos, se nos olvidan estos versículos preciosos. Vayan al versículo 15, fíjese lo que hacía Pedro. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Entonces puede recordar que está ese sentir en el apóstol Pedro para la iglesia. Los amo y lo más que quiero que recuerden es la palabra del Señor, las promesas de Él. Y vamos a ver hoy pues una que está muy marcado en este pasaje. Y cuando uno trata de obedecer y sentir, ¿verdad?, la profunda anhelo de Pedro para la iglesia, va a decir, definitivamente tenemos que tener la mente de Cristo. Porque si Pedro nos está diciendo, recuerden todas estas cosas, son tantas enseñanzas, lo que le mandó en la carta anterior, lo que Jesús ya les enseñaba, dice, nunca olviden todo esto. Eso va a hacer que ustedes tengan la mente de Cristo, van a ver la vida completamente diferente y van a vivir para honrarlo. Es lo que Cristo, hermanos, entre todas las enseñanzas que Él nos dio, Él también habló de este tema, nos advirtió acerca de estos peligros de los falsos maestros y su comportamiento. Pedro dice, no solamente los profetas les daban esta clase de enseñanzas de que iba a suceder, Cristo por medio de los apóstoles también les enseñó lo mismo. Y por eso tenemos cartas paralelas como la de Judas. También tenemos mucha carga en las últimas cartas que escribió Pablo para la iglesia. Y a veces olvidamos que los profetas, como dice Pedro, desde los profetas de la antigüedad,
ya estábamos advertidos. Hay un pasaje que quiero que lo revisemos y es en Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Ahí está la carga también y más que nada la obra del Espíritu Santo revelada a través de este profeta. Vaya al capítulo 14, los versículos 3 al 4, para que veamos que efectivamente es lo que está diciendo Pedro. Desde los profetas ya estábamos advertidos. Fíjese en lo que dice aquí. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del valle se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Está hablando de la segunda venida de Cristo, hermanos, el profeta. Y Pedro dice, desde la antigüedad los profetas nos habían dicho que es un evento inminente. Los falsos maestros lo quieren sacar de su mente, pero no, nosotros tenemos esa promesa que va a suceder. Jesús va a posar en el monte de los olivos. Y en base a esta realidad, y como quiere que sigamos identificando esos falsos maestros, acompáñenme ahora en los versículos 3 y 4 de segunda de Pedro para que veamos cómo recalca estas características de ellos. Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y quiero que entendamos un poco esto, hermanos. Yo batallé un poco porque a veces cuando uno a mí me despierta cierta curiosidad de decir, ¿qué personas han hecho esto literalmente de burlarse de la segunda venida de Cristo? Y en el mundo, pues sí, si estamos tomando en cuenta el contexto de Pedro, dice, los falsos maestros salen de ustedes y ellos van a decir esa clase de declaraciones. Pero pienso que también va un poco más allá. Y le digo, pienso porque me costó mucho trabajo encontrar y investigué, pues a lo mejor no demasiado tiempo, pero se me hace difícil y no dudo que lo haya en algunas partes del mundo. Personas que utilizan la palabra de Dios y de pronto abandonan esa realidad y ya están tratando de arrastrar a más personas con ellos. Pero lo que sí, hermanos, es que Pedro, Jesús, ellos advirtieron que vendrían personas con mucha influencia para desviar de la fe a todo mundo, no solamente a los creyentes. Y hubo un personaje, hermanos, que me llamó mucho la atención y él se llama Richard Dawkins. Él es autor de libros que tienen que ver mucho con el ateísmo y sobre todo para burlarse, ¿verdad?, de la fe del creyente. Él tituló uno de sus obras El espejismo de Dios. Y ahí, hermanos, él sugiere que creer que Jesús va a bajar del cielo en una nube, dice, es tan absurdo como todas las historias que nosotros escuchamos acerca de Thor, de Zeus. Los mete en esa categoría de fantasía. Y él literalmente está enseñando eso y es una persona que sí se le considera en su círculo, en su esfera científica, que es alguien que puede tener bastante influencia. Hay libros que se han vendido mucho acerca de esta persona, hermanos. Dice, Jesús falló porque han pasado más de 2000 años. Si realmente hubiera sido verdad esa promesa, ya son 2000 años, eso es demasiado. Él es un mentiroso. Para él, eso desacredita la fiabilidad del mensaje cristiano para este personaje, ¿verdad? Richard Dawkins dice, no, quedaron muy mal. Si hubiera sido verdad, ya es demasiado, 2 milenios. Richard, hermanos, solamente para que entienda un poco acerca de su vida personal, él abrazó el cristianismo en su edad temprana, hasta la mitad de su adolescencia.
Entonces uno puede entender que sí, pueden ser personas que tenían un entendimiento pleno de Dios, conocían esas verdades, pero de pronto se desviaron. Y hay algo que me llamó mucho la atención de él, porque dice que se ha casado 4 veces. 4 veces, entonces pues es una cosa que a lo mejor ya no es tan extraña ahora, pero cuando uno piensa bien en eso, cada vez que hay un rompimiento o que no puede sostener un matrimonio, habla de egoísmo, hermanos. Él solamente quiere satisfacer, pues a lo mejor nadie le ha llenado el ojo, no ha nadie llenado sus expectativas, por eso se le hace muy fácil cambiar de esposa. Y le comento esto, hermanos, porque debemos de considerar que los falsos maestros están identificados tanto en esa manera de que se pueden burlar de las promesas de Dios y en específico de la segunda venida de Cristo. Fíjense lo que decía en el versículo 3. Dice después a la mitad, dice con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Sus propias pasiones, o sea que dicen, aparte de que se burlan de Dios, le doy vuelo a los deseos de mi carne. Y ahí sí se nota, hermanos. Yo veo en él una persona muy clara. Tener 4 esposas es que no honra el matrimonio, no tiene temor de Dios, solamente quiere satisfacer sus pasiones. Y es algo que confirma, ¿verdad?, que él puede ser considerado un falso maestro, alguien que quiere desviar la vida de la fe de muchos creyentes, ¿verdad? Pedro, hermanos, responde a un argumento que ellos utilizan acerca de la consistencia de la tierra. Él está diciendo, desde los días de la antigüedad de los padres, la tierra tiene la misma constitución. Y quiero que entendamos un poco y a lo que se puede referir y proponer lo siguiente. Déjenme leerle desde el 4 otra vez diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Quiero que consideremos algo de lo que pueden tener ellos en mente. Dice, la tierra tiene cierta consistencia y no ha cambiado. O sea, ellos ignoran que han habido eventos catastróficos en la humanidad. Nosotros podemos considerar 2, hermanos. Uno fue simplemente la creación. La creación en cuestión de 6 días, de 24 horas, apareció todo. Ese es un evento catastrófico, es algo que afecta a nivel global y de manera impresionante y profunda y que deja marcada la historia. Antes de esos 6 días no había nada, hermanos. Y otro evento cataclísmico es el diluvio. O sea, todo el globo terráqueo se inundó. Y viene otro evento que es la segunda venida de Cristo, que lo vamos a ver con más detalle. Entonces, quiero que entendamos un poco, ¿verdad?, acerca de cómo entienden ellos. Mire, fíjese la respuesta de Pedro hacia ellos, que ignoran que sí hay esos eventos que marcan por completo toda la creación. Fíjese los versículos 5 al 7. Cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, entendamos un poco. Pedro dice, hay personas que van a ignorar, van a tomarlo como una fantasía, las cosas poderosas que Dios puede hacer. Hacer un mundo maravilloso, completamente bien organizado, igual también el universo, en cuestión de horas. Y algo así también como un diluvio que inundó toda la tierra. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como un evento catastrófico, algo que afecta a nivel global. Entonces dicen, ellos están ignorando de que en el pasado así ocurrió. Dios
separó las aguas para que existiera la tierra y pudiéramos vivir plenamente ahí, ¿verdad? Con animales, con vegetación, pero de pronto volvió a inundar todo. Entonces Pedro dice, ellos no creen, si pudiéramos considerar, ¿verdad? Literalmente no creen en el diluvio. Y por lo mismo, si no creen en un evento de esas magnitudes, es como su argumento para decir, tampoco va a existir un día de la segunda venida de Cristo, donde también Jesús enseñó que iba a purificar todo con fuego, iba a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Dice, va a volver a cambiar la consistencia de todo el planeta y del universo, así en un abrir y cerrar de ojos. No lo creemos. Entonces dice, ese tipo de enseñanzas son los que ellos dan en las iglesias y también fuera de las iglesias. La creación misma de la tierra y el diluvio son esos eventos que niegan. Y déjenme mencionarle otro personaje, él se llama John Playfair. Era un ministro presbiteriano. Allá en los años de 1748 nació y falleció en 1819. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque dice, él era un pastor presbiteriano. Entonces, presbiterianos son de las primeras denominaciones que salen después de la Reforma. Y a mí, en verdad, me admiro mucho de cómo ellos eran tan sistemáticos para estudiar la Biblia y poner declaraciones de fe tan claras, con tantas bases bíblicas, que han bendecido hasta el día de hoy, hermanos, a la iglesia. En ocasiones, y yo les he dicho que la confesión de fe que tenemos como iglesia Peniel, la complementamos con la confesión de fe de Westminster. Entonces ellos son presbiterianos, dice, más de 100 pastores reunidos por semanas tratando de establecer con citas bíblicas cuáles son las doctrinas esenciales que tiene que abrazar un creyente. Ellos eran los presbiterianos. Entonces dice, un pastor de esa denominación se desvió, hermanos, se desvió. Y leyendo un poco acerca de su vida personal, su biografía, dicen, sí fue ordenado como ministro pastor presbiteriano, pero en realidad siempre se notó más su amor por la ciencia, por entender, sobre todo la geología, hermanos. Y fíjese, hermanos, los geólogos, ellos tienen una postura. Hay una teoría que ellos creen que es el uniformalismo. Entonces significa que así como vemos hoy actualmente el planeta, que usted va y, por ejemplo, viaja al Cañón del Colorado o más cerca aquí, al Cañón del Peguis, y puede ver, ¿verdad?, que hay formaciones de la Tierra y se ven que hay capas. Entonces dicen, eso pasó a través de millones de años. Y solamente es un comportamiento que así se hacen las cosas. No existen eventos cataclísmicos, o sea que en un abrir y cerrar de ojos vino un diluvio y desordenó todas las placas tectónicas. Dice, eso no existe. Entonces es una teoría y ellos pues ya le dan tanta importancia que ya es como una ley universal para ellos. Es una ley hasta física, pudiéramos decir, que dice, así suceden las cosas a través de miles, de millones de años. Entonces este pastor, hermanos, empezó a abrazar esas ideas y él llegó a defender esa postura. Entonces se unió a todos los que son darwinanos, los que creen en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Entonces, cuando ya dejas de percibir el libro de Génesis conforme a lo que Dios estableció, vas a batallar mucho o te vas a desviar de entender el resto de las escrituras. Si no entiendes bien el libro de Génesis, te va a afectar en tu manera de estudiar, de interpretar el resto de la Biblia. Y eso sucedió con ese pastor. Y empezó también a esparcir esa teoría. No existen los eventos cataclísmicos. No pasó nunca el diluvio. Y se me hace tan difícil, hermanos, o sea, creer eso, porque Jesús hablaba del diluvio.
Jesús, más adelante lo vamos a ver en Mateo, decía, la segunda venida de Cristo es exactamente como en el diluvio, los agarró de sorpresa. Entonces, así de increíble, hermanos, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia han habido ministros de Dios que de pronto se desviaron. Ese es solamente un ejemplo, ¿verdad? El apóstol nos recuerda que debemos de creer tanto en los eventos del pasado, y si fue verdad lo que ocurrió en la creación y en el diluvio, son eventos cataclísmicos, eventos que afectan tanto la creación de Dios, y así Dios es capaz de hacer algo similar en el futuro. Un creyente, hermanos, no debe de perder de vista eso. Y por eso la vida, hermanos, sin esperar la segunda venida de Cristo, se vuelve vana. Es como si ya no hubiera peligro, ¿verdad?, de todos los eventos futuros. Si Cristo ya no viene, imagínense en qué termina la historia. Pues yo creo que anulan todo lo que dice al final de la escritura. Ya no va a haber un trono del juez del universo. Ya no vamos a rendir cuentas por nuestros pecados. Ya no va a haber ese evento donde se separan los que creyeron en el Cordero y los que no, los que son arrojados al agua y fuego y los que pasan una eternidad en la gloria de Dios, porque la Biblia ahí se tiene que ocurrir el regreso de Jesús. Y ellos, por eso mismo, si se fijan, se desvían y se muestra en su vida hasta personal, ¿verdad? Como el otro hombre que les mencioné. 4 esposas. También parte de sus biógrafos dicen que él fue abusado de niño. Es probable que desde ahí empezó a tener un mal concepto de Dios, se empezó a alejar, empezó a desacreditar de que no tiene control sobre la maldad del mundo, no sé qué pasaría, pero es un comportamiento que ocurre en muchos ateos, hermanos. O sea, tienen una decepción tan grande que terminan burlándose, ¿verdad?, de la escritura. Pedro, hermanos, explica y responde a ese argumento que ellos, los falsos maestros, utilizan. ¿Por qué no ha venido Jesús? Es una mentira. ¿Por qué no ha venido? Pues porque no puede ocurrir un evento tan grande, global, que va a afectar a la tierra, porque no existen los eventos que dice la Biblia del pasado, son fantasía. Y fíjese la respuesta de Pedro, y aquí es donde quiero que veamos la segunda parte del sermón: viviendo esperando el regreso de Jesús. Y ponga atención, porque Pedro quiere que usted piense con la mente de Cristo. Quiere que nosotros veamos la vida a partir de los principios que nos va a dejar. Y ponga atención, fíjese lo que dice los versículos 8 y 9. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro, hermanos, nos enseña esta mañana, hay 2 cosas que tienes que conocer de Dios. Número 1, que Él es atemporal. Atemporal, hermanos, significa que no te afecta el tiempo. Nosotros usamos esa palabra, o se acuñó, por ejemplo, cuando alguien dice, eso no pasa de moda. Esa canción o ese vestuario puede pasar las décadas, pero siempre va a estar de moda. El tiempo no le afecta. Entonces eso significa, Dios, hermanos, está fuera de nuestra línea de tiempo. No sé si a lo mejor es un ejemplo raro de explicarlo, pero piense que esta es la historia, la línea de tiempo en la cual usted y yo vivimos. Y así vamos, o sea, nosotros simplemente vemos hacia adelante, es el futuro, hacia atrás el pasado, vemos cómo transcurren las manecillas del reloj y estamos, ¿no?, esperando, diciendo, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo va a volver a regresar? Pero Dios está fuera de esa línea de tiempo. Por eso dice, 1000 años para Él no es nada, y un día es como 1000 años de nosotros. Él no se preocupa de llegar tarde. Él simplemente, cuando vaya a hacer eso, de su segunda venida, de su regreso, va a ocurrir. Él no es un mentiroso, hermanos. Simplemente no ve el tiempo como nosotros. Y
Aparte de eso, dice, hay otra cosa que tienes que entender acerca de Jesús. Número uno es que Él es atemporal, no le afecta la línea del tiempo. Y número dos, conoce cómo es Él, cómo es su carácter. Él es paciente. Él es paciente. Y fíjese, hermano, la magnitud de su paciencia y de su misericordia, porque por 2000 años, hermanos, ha demostrado esa paciencia. 2 milenios queriendo que más almas se reconcilien con el Padre a través de Él. Él dice, yo quiero que más personas vengan al arrepentimiento. Yo no quiero que pasen una eternidad separados de la gloria de Dios. Quiero darles más oportunidad. Quiero que se avive la iglesia, que se predique más el evangelio, para que más almas no pasen una eternidad separado de mí. Entonces eso es lo que le está enseñando Pedro a la iglesia y nos enseña hoy. Veamos la vida, hermanos, con eso. Jesús no es un mentiroso, simplemente no le afecta la línea de tiempo. Para Él el tiempo es irrelevante, por así decirlo, no lo ve como nosotros. Y número dos, pues es es tan amoroso, es tan paciente y se nota, ¿verdad?, esa realidad que hay en su corazón. Quiere reconciliar a más personas con el Padre. Por eso no ha venido, hermanos. No por eso, hermanos, debemos de dejar de velar, sino todo lo contrario. Si Pedro está dando esta información, si a Jesús no le afecta la línea de tiempo, pues no por eso tienes que descansar y no hacer nada, sino todo lo contrario. Usa esta analogía, hermanos, para hacernos despertar que debemos de hacer todo lo contrario, estar activos porque estamos conscientes de que va a venir. No sabemos cómo, pero vamos a vivir distintos. Fíjense el versículo 10, lo que quiere poner en nuestras mentes Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y ahora nos metió esa ilustración de ladrón. Hace poco visitamos unos amigos que les robaron la casa, y pues estábamos preguntándoles cómo pasó, cómo sucedió. Y dice, pues es que hay un inter donde yo abandono la casa y es bien raro porque en todo el día nada más sale por cuestión de minutos y no sé por qué ese día nos platicó que se modificó su agenda, pero el padre de ese hogar estaba en el trabajo, la mamá dice, yo suelo salir nada más media hora a recoger niños, algo así, pero de ahí me fui a otro lugar. Entonces un vecino a través de las cámaras dice, llegaron en esa media hora. Entonces como que los tenían checaditos y aparte estaban vigilando por si regresaban. Y si se fija, hermanos, un ladrón hace ese tipo de cosas. Él se asegura hacer el atraco cuando estamos descuidados, cuando bajamos la guardia. O sea, tiene un insensato, un loco si lo hace cuando las personas están ahí adentro. O sea, eso no hacen. Y Pedro le está diciendo, ¿saben qué? Así va a ser como un atraco cuando hay descuido. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, porque exactamente esa figura la dio Jesús. Y es donde les digo que utiliza incluso la misma cita al evento del diluvio, ¿verdad? Es en el capítulo 24, los versículos 11 al 14. Déjenme, se los leo lo que enseñaba Jesús. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se fijan, hermanos, Jesús dio esas realidades. Se aumenta la maldad y va a ocurrir esto. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Es la manera como dice, necesitamos que estemos activos.
Creo que me confundí aquí. Son los versículos 36 al 39. Pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Los tomó desprevenidos. Pensaron que jamás vendría. Por eso estaban solamente viviendo en sus pasiones. Y eso es lo que quieren hacer los falsos maestros. Que perdamos de vista ese evento, hermanos. Y simplemente dejemos de trabajar. Y a las que son incrédulos, que simplemente sigan viviendo bajo sus deseos, ¿verdad? Carnales. Pero es un evento que va a ocurrir. No sé si ayude un poco lo siguiente, pero si usted no ha estado en una comunidad donde ellos no tienen la noción del tiempo, pues se siente raro. Y yo lo vi ahí cuando, no sé si unos 5 o 6 años que visitaba y ayudaba a hacer escuelas bíblicas ahí donde es los abuelos de Fabiola. Pues es una comunidad tarahumara y pues nadie tiene reloj. Nadie lo utiliza, así como que el pastor decía, vamos a tener la escuelita a las 9, pero era por decirles algo, o sea, dice, sí va a haber, pero yo sé que ellos no usan el reloj. Entonces empiezan a llegar poco a poco, no sé, a las 10, y cuando alguien pues ya calculó, a lo mejor ya son las 9, ya voy para allá. Entonces, digamos, uno se desesperaría, ¿no? Pensando, pues ¿por qué no son puntuales? Pero ellos dicen, no, así es la vida, o sea, así ocurre, voy a ir y sí voy, pero pues cuando yo quiera, ¿no? Y, y es como Pedro quiere ponerles yo creo también, ¿verdad? Ese velar, decir, sí va a pasar, no va a ser cuando tú quieres, pero de que va a pasar, va a pasar. Y así ocurría, llegaban a las actividades del templo. Y nosotros, hermanos, si estamos conscientes de que Jesús va a llegar, que no nos importe cuándo, sino nosotros tenemos que tener todo listo. Como en aquel entonces decíamos, si es a las 9, nosotros sí para esa hora tenemos que tener todo preparado y hay que trabajar. Y eso mismo quiere que haga Pedro, hermanos, usted y yo. Tenemos que estar listos. Ahora sí lea conmigo otra vez de nuevo en ese capítulo 24, pero los versículos 11 al 14. Se levantarán muchos falsos profetas, muchos se engañarán. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta es la única referencia, hermanos, que nos dicen a usted y a mí como iglesia qué debemos de hacer mientras no viene Jesús. Predicar. Es lo único que podemos hacer usted y yo. Vamos a anhelar realmente la venida de Cristo, entonces se tiene que hablar ese evangelio en todo el mundo. Va a ser testimonio a todas las naciones, o sea, eso significa todas las etnias, todos los lenguajes que existen en el mundo. Y cuando eso ocurra, va a venir el fin. Entonces sí tenemos tarea, hermanos. Pedro dice, aunque no sabes cuándo va a venir Jesús, no es para que te pongas a descansar, sino todo lo contrario. Es para que estés más activo, porque cuando se predique todo el evangelio, va a venir el fin. Fíjese los versículos 11 y 12, regresando allá, pero ahora a segunda de Pedro. 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Ahora Pedro dice, ¿qué te corresponde a ti? ¿Qué te corresponde hacer?
brillar más fuerte, lo más fuerte posible, hermanos. Tenemos que tener la vida más piadosa posible, hablar más de Cristo, santificarnos más, rendirnos más a Cristo Jesús. Cada vez que cobre más realidad de nosotros las palabras que Él decía: el que pierda su vida, la va a ganar. Entre más muramos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, más vamos a contribuir al reino de Dios que se ha establecido en esta tierra. Entonces, hermanos, imagínense que Pedro está aquí y le está diciendo, igual que la audiencia de aquel entonces: estas cosas se nos olvidan. Por eso se las voy a repetir, porque a lo mejor si en esta semana no le predicaste a nadie, no lidiaste con cierto pecado, o se te olvidó, ¿verdad?, de que tenías esas responsabilidades, te las estoy recordando. Es como una sacudida, ¿verdad? Algunos de nosotros decir: esta semana que viene te quiero más activo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los que aman la segunda venida de Jesús. Se cuidan de todos aquellos que la niegan y se ponen a trabajar, hermanos. Así que hagamos eso, hermanos. Hay que trabajar. Hay que pedirle a Dios de su gracia y decirle: yo no quiero ser un irresponsable. Yo no quiero llegar a tu presencia y no tener nada de fruto. Quiero llegar, ojalá que con las manos llenas y con coronas que tú me des como recompensas, te las voy a regresar. Tú trabajaste mucho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero trabajé mucho porque tú me ayudaste y porque me recordaste en predicaciones que no tenía que estar pasivo. Entonces démosle la gloria a Él y alábenle, hermano, porque este día es un alimento que yo creo que todos necesitamos, ¿verdad? El que no pierda de vista esto, hermanos, va a predicar más el evangelio y va a esperar con más esperanza. No se va a estar quejando de la vida y decir: qué feo está todo, cuánta maldad, y que venga Jesús, pero pues tú no le predicas a nadie, o sea, nomás te quejas. No, dice, va a decir, Él lo va a cambiar todo. Así que si todavía no llega, es porque Él tiene misericordia y quiere que proceda al arrepentimiento. Mi vecino, en la comunidad de Sisoquichi, del Bajío, o algún lugar fuera del mundo, todavía estamos a tiempo, hermanos, para trabajar y ponernos metas que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Último versículo que vamos a abarcar hoy. Vaya conmigo al versículo 13. Dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Eso es un gran incentivo, hermanos, para seguir adelante. Un gran motivo para hacer todo de buena gana. Si vamos a brillar más fuerte, es porque tenemos fe en su palabra, porque creemos, va a regresar. Nosotros tenemos que hacer el contraste de lo que hacen los falsos maestros. Dicen: es una fantasía, es una burla. Ese personaje, Richard Dawkins, decía: es la idea que le venden a los creyentes para que se pongan a trabajar y sean obedientes. Que Cristo va a venir, pero pobrecitos, los van a decepcionar. Pero nosotros no, hermanos. Nosotros creemos que sí va a venir Jesús. Los que tenemos fe en su palabra, viviremos anhelando ese descanso, esa justicia donde se va a manifestar Jesús y va a poner fin a la maldad de este mundo. Imaginen, hermanos, y esta pregunta me gusta mucho hacerlo en este tipo de sermones. ¿Qué pasaría si hoy a las 8 de la noche es la segunda venida de Cristo? ¿Qué haríamos si realmente nos anunciara anticipadamente? Vamos a suponer, sabemos que no sucede eso, la Biblia dice que nadie sabe, pero piénselo bien. ¿Qué alcanzas a hacer de aquí a las 8? Sería bueno agarrar una lista de todas las cosas que no dejaste pues en orden. Y decir: y ahí tengo una herramienta del vecino que nunca le regresé. Le debía 100 pesos a mi vecina. Voy a pagarle porque, no sé, me llevé esta cosa del trabajo y nunca la regresé. Y estaríamos diciendo: no le he pedido perdón a mi papá. No le he pedido perdón a mi hijo. No le hablé de Cristo a mi vecina. Y estaríamos, si realmente estaríamos conscientes, diciendo: nada más tienes 8 horas para hacerlo.
Nada más tienes bueno, ni 8 ya. Estamos a mediodía, ¿verdad? Bueno, pues sí, más o menos. Pero si estuviéramos conscientes de que así sucediera, es el último día de tu vida, yo hubiera preparado mejor este sermón. No andaría a lo mejor perdiendo tiempo ahí en otras cosas donde dije, tenía que haber consultado más, porque si es mi última predicación, ojalá que vengan al arrepentimiento y tengo que hablar con más fervor. Ahora tengo mi última oportunidad de hacer todo para gloria de Dios y que se note la diferencia, ¿verdad? Voy a brillar más fuerte por gracia de Dios. Voy a mostrarles que Jesús es real, que Él transforma corazones, que así como hizo una inundación a nivel global, va a destruir todo lo que ve nuestros ojos físicos. Eso va a desaparecer, hermanos. Y cuando uno no pierde de vista eso, pues te quedas acumulando más tesoros aquí en este mundo. Y diría, ¿para qué me compré ese sistema de bocinas que se escucha muy suave en la tele, pero cómo no se lo mandé a un misionero? Porque ya no va a haber tiempo. Entonces nuestra manera de vivir y de actuar va a ser diferente, y eso es lo que quiere producir Pedro en esa iglesia. Y les decía, ¿verdad? Cuando iniciamos esta serie de Segunda de Pedro, que el mensaje, como todo el de la Escritura, tenemos que aprender cómo lo aplicamos hoy, 2025. Sirve para lo mismo, hermanos, para que usted viva pensando, esperando el regreso de Jesús, y no olvide que sí tiene una responsabilidad: brillar más fuerte, ser sal en este mundo, predicar más el Evangelio, porque es una muestra que sí anhelas que venga Cristo Jesús, que pose sus pies en ese monte y empiece a destruir todo lo que conocemos. No sé cómo va a ocurrir, pero Pedro dice así: va a ser fulminado todo. El cielo va a ser destruido por fuego. Yo no sé si va a explotar el sol, todas las estrellas. La luna ya no la vamos a necesitar, hermanos. ¿Por qué? La gloria de Cristo va a llenar todo. Ahora Él va a ser el resplandor. Por eso en Apocalipsis dice: ya no va a existir el sol ni la luna. Y si usted anhela ver ese evento y decir que suave, ya no va a ser extremoso el sol. Para los que vivieron en Juárez o uno en Ojinaga, así que está feo este sol, pero va a ser algo perfecto, una luz tan maravillosa y el clima perfecto, y sobre todo va a estar la justicia. Va a ver cara a cara a Dios. Esa es la esperanza en la cual debemos de vivir usted y yo. ¿Por qué no vivir así, hermanos, todos los días? Ojalá que Dios nos ayude, ¿verdad?, a pensar así. Esa mentalidad la debe tener todo creyente. Oremos. Señor nuestro, gracias porque nos trajiste un mensaje para recordarnos cómo vivir. Y Jesús, tú no eres un mentiroso. Tú, con el poder de tu palabra, creaste todo el universo. Ordenaste las estrellas. Creaste incluso la esfera espiritual que no vemos, Padre. Y con esa palabra también tú dijiste: quiero que se inunde todo el planeta Tierra y voy a aniquilar a aquel que no creyó en mí. Y vas a venir por segunda vez y vas a volver a destruir todo. Y no quieres, Padre, que personas pasen una eternidad separadas de ti, y nos has dado una bendición de que nosotros somos los portadores del mensaje que puede reconciliar a la humanidad contigo. Así que al mismo tiempo que te agradecemos porque nos recordaste nuestra tarea, te pedimos perdón porque seguramente no hemos sido tan diligentes en hacerla, pero queremos que este domingo sea un parteaguas para que nuestro entendimiento sea renovado y que afecte nuestra manera de vivir. Que esta semana y el resto de nuestras vidas seamos más útiles en tus manos, que muramos más a nuestros deseos y nos aferremos más a tu voluntad, a tu plan que quieres en toda la humanidad, como nos mostraste en este pasaje, que eres paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Te damos todo el honor y la gloria a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.